días. Vamos a empezar a hablar sobre los juicios declarativos de prescripción. Este es un medio sustantivo civil que se caracteriza principalmente por el transcurso del tiempo, pudiendo surtir efectos a los fines de adquirir un derecho o liberarse de una obligación, teniendo así la prescripción para el artículo 1952 del Código Civil venezolano, la liberación, la inclusión tanto de la prescripción extintiva como la liberatoria. El término para prescribir los derechos están señalados por el artículo 1977 del Código Civil, en las cuales las acciones reales prescriben por 20 años y las reales por el transcurso de 10 años. Esos requisitos sustantivos y procesales para que opere la prescripción de propiedad, como requisito sustantivo se plantea que los bienes sean susceptibles de prescripción, o sea, tráfico jurídico, y que la persona que pretenda la prescripción adquisitiva lo haya poseído en forma legítima, artículo 772 del Código Civil venezolano. La naturaleza jurídica de la pretensión de los juicios declarativos es especial, destinada a la tramitación de causa por verse sobre derechos de propiedad o sobre un bien inmobiliario exclusivamente, siendo una acción de naturaleza constitutiva declarativa por medio de una sentencia. El juez que le compete la sustanciación del procedimiento corresponderá al juez de primera instancia en lo civil del lugar donde se ubique el inmueble. Eso está estipulado en el artículo 690 del Código de Procedimiento Civil de Venezuela, quien resolverá lo conducente. Desplazamiento y citación. Bueno, en primer orden, se hará desplazamiento de los demandados en la pretensión del autor. Posterior a esto, el juez ordenará el emplazamiento de los terceros interesados no indicados en la demanda por medio de edictos, con el fin de que señale si se creen asistidos sobre algún derecho del inmueble. La citación personal se llevará conforme al capítulo 4 del libro primero idem, de allí del procedimiento de Código Civil. Los efectos de las sentencias, bueno, de este juicio declarativo de prescripción están contemplados en los efectos del artículo 696 del Código de Procedimiento Civil y 507 del Código Civil venezolano, que producirá los mismos efectos absolutos, debiendo protocolizar la sentencia ante el juez respectivo de la Oficina de Registro Civil. Para que esto se lleve a cabo, es necesario que la sentencia se encuentre definitivamente firme. Las características de la sentencia: primero, es un reconocimiento judicial que produce retroactividad. Los efectos del derecho se producen retroactivamente y se hace que nazca un nuevo derecho para el poseedor propietario. También vamos a hablar de los interdictos. Es un procedimiento judicial y tramitación sencilla cuyo objeto es atribuir la posesión de una cosa a una determinada persona física o jurídica frente a otra, de manera provisional. El interdicto también se puede plantear para el caso de que exista una reclamación por algún inminente cuya urgencia habrá de quejar justificada. Su naturaleza jurídica, de acuerdo a la doctrina, es de carácter posesoria, o sea, motivado a que en ella no se discute derecho de propiedad alguno. Asimismo, la protección del autor busca la tutela efectiva de la posesión legítima. En el caso de la naturaleza jurídica de los interdictos prohibidos,
se considera que se encuentra en una tutela cautelar preventiva a los fines de evitar la posible generación de un daño temido por el denunciante ante el juez. Existen clases de interdictos, los interdictos posesorios, que lo encontramos en el interdicto del amparo de restitución, el artículo 782 del Código Civil venezolano. Ese busca proteger a aquel poseedor legítimo que fuera perturbado en su posesión de un inmueble, de un derecho real o de la universalidad de muebles, solicitando dentro del año en que sucedió el hecho que se mantenga en la posesión en segundo lugar el interdicto de restitución o por despojo. Ese está en el artículo 783 del Código Civil venezolano. Encontramos en esta posesión, en cualquiera de sus modalidades, busca tutelear una cosa, mueble o inmueble, dentro del año de despojo, pidiendo que se le restituya su posesión. Interdicto prohibido. En los interdictos prohibidos, en primer orden, está el interdicto de obra nueva, en el cual es afectado y teme que la obra que está haciendo un tercero cause un perjuicio a sus propios intereses. Podrá denunciar ante el juez la obra nueva con tal de que no esté determinada y no haya transcurrido un año desde su principio. Artículo 785 del Código Civil venezolano. Y en segundo lugar, el interdicto de daños temidos o de obra vieja. Eso está estipulado en el artículo 786 del Código Civil venezolano. Se requiere un temor fundado que consiste en temer que algún edificio, árbol o cualquier otro objeto amanece con daño, podrá denunciar ante el juez. El tribunal competente de este interdicto prohibido será la primera instancia en lo civil del lugar donde se encuentre situada la cosa objeto del interdicto, salvo la jurisdicción sucesoral en el caso de los interdictos posesorios. Para el planteamiento de los interdictos prohibidos es competente el tribunal de municipio donde se encuentra el inmueble amenazado de peligro. Artículo 712 del Código de Procedimiento Civil venezolano. Ahora existe ante los tribunales un nuevo procedimiento interdictal, de acuerdo a que eso fue un fallo por parte de la Sala de Casación Civil Tribunal Supremo de Justicia en fecha 22 de mayo del 2001, caso de Jorge Villasmil contra Merubí de Venezuela, compañía anónima. Ese expediente está en el número AA20C 2000-00049, el cual modificó el interdicto en los siguientes términos. Bueno, para dar una breve explicación, se establece que una vez, esa sentencia habla que se establece una vez citada la querella, quedará emplazado para el segundo día siguiente de la citación, a fin de que exponga los alegatos que considere pertinente en defensa de sus derechos. O sea, allí expone que la parte contraria, quien obre el procedimiento interdictal de carácter posesorio, podrá realizar sus alegatos para dar contestación a la querella interdictada, incluyendo en esto la oposición de cuestiones preliminatorias, las cuales deberán ser resueltas. Se insiste por el principio de brevedad que abraza los procedimientos interdictales posesorios de conforme con los previstos en el artículo 884 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, allí otorgando así la viabilidad de contradecirlas o subsanarlas a efecto de puntualizar
la ejecución del procedimiento especial aquí establecido a la materia interdital. Esta sala de casación civil, o sea, ante el tribunal, lo aplica el presente caso y a los demás procesos interditales a partir de la publicación de esta sentencia. Exhorta a los jueces de instancia a observarla para mantener la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia. Así quedó establecido en este tribunal y por los interditos prohibidos. Ahora vamos a hablar del deslinde de propiedad contigua. Este está contemplado en el tenor del artículo 550 y 551 del Código Civil venezolano, donde tenemos en manera ideal de determinar la propiedad de cada uno de los colindantes. A efectos legales se define el deslinde como la determinación de linderos entre fincas colindantes, sometiéndose al juez en caso de confusión de los límites para que a su criterio determine los predios de cada parte. Para la acción del deslinde es necesario: primero, los predios rústicos; segundo, los predios contiguos; tercero, que exista confusión en cuanto a los límites; y cuarto, la existencia de diferencias de propietario. Bueno, la naturaleza jurídica de este deslinde es una acción de carácter personal, en el cual se busca una sentencia declarativa de propiedad, por cuanto su objeto no es trasladar propiedad, razón por el cual solo se limita el juez en su sentencia a declarar y determinar los linderos confundidos, más nada. El tribunal competente es el que le corresponde, el del que esté los terrenos del municipio, de la circunscripción judicial donde se encuentre el bien, pues. Pero si la otra parte formula la oposición a la solicitud de la competencia de este tribunal, cesará debiendo remitir los autos a un tribunal de primera instancia en lo civil. El trámite de este deslinde de propiedad contigua es muy sencillo. Este se inicia por medio de la demanda, el cual deberá llenar los requisitos establecidos en el 340 de la norma adjetiva civil, señalando el objeto de la pretensión. Deberá indicar los puntos donde a su juicio del solicitante debería pasarse la línea divisoria y acompañado respectivamente los títulos de propiedad del solicitante o medios tenientes a suplirlo. Esta solicitud de deslinde será providenciada dentro de los 3 días siguientes de su fecha de presentación, acordado a tales fines el emplazamiento de las partes para la operación del deslinde. En este punto se entiende que la parte solicitante se encuentra a derecho. La oferta real y el depósito. Esta oferta real es el fundamento de la solicitud, encontrada en el artículo 1306 de la norma sustantiva civil, al establecer que cuando en una relación de carácter obligacional el acreedor se rehúsa a recibir el pago de su deudor, el mismo podrá acudir jurisdiccionalmente mediante el ofrecimiento real y subsiguiente del depósito de la costa debida, a lo cual la doctrina añade que es un lógico, una vez por cuanto, así como el acreedor tiene el derecho de exigir el pago, el deudor también tendrá derecho de obtener la liberación. Es importante destacar que la oferta de pago y el depósito no está solo a cantidades de dinero, sino también a bienes muebles e inmuebles, a lo cual los intereses dejarán de correr desde el día del depósito legalmente efectuado, quedando la cosa ofrecida a peligro y riesgo del acreedor. Y finalmente se ha de tener en cuenta de requisitos de fondo de la solicitud, como lo reza el artículo 1307 GEDUS en sus 7 ordinarias. El tribunal competente que le compete a este procedimiento se ha de tener en cuenta con los elementos del contrato que originó la obligación,
a lo cual se tiene que examinar el artículo 819 del Código de Procedimiento Civil, donde en primer lugar que destaque el lugar de convenio para el pago, segundo, domicilio, residencia del acreedor, y tercero, lugar escogido para la ejecución del contrato. En cuanto a la solicitud, respecto a esta solicitud, se deberá estudiar los requisitos en el artículo 819 de la norma adjetiva civil, a lo cual deberá presentar el deudor a solicitud nombre, apellido y domicilio del acreedor, descripción de la obligación que origina la oferta y señalar la causa, razón del ofrecimiento y la especificación de las cosas que ofrezcan. Ahora vamos con el último procedimiento, que es arbitramiento. El arbitramiento es un mecanismo alterno de solución de conflicto que surge de la autonomía de la voluntad de las partes, quienes delegan en un tercero imparcial llamado árbitro la resolución de su controversia y investido de la función jurisdiccional para ese caso concreto y siguiendo el procedimiento determinado decide la controversia mediante un laudo arbitraje que es de obligación cumplimiento para las partes. Su naturaleza constituye un punto de controversia doctrinal de la naturaleza jurídica del arbitraje. Existen dos tesis fundamentales, la contractualita, la jurisdiccionalita. Además de las tesis intermedias son sicréticas. La primera tesis expresa que para la instalación del procedimiento arbitral es necesario el acuerdo previo de las partes en lo que se ha llamado cláusulas compromisorias. Cláusula o compromiso previo como la doctrina de la recién ley de arbitraje comercial en el acuerdo del arbitraje, sin el que cual ni siquiera el juez podría obligar a las partes a continuar este procedimiento. Inclusive hay autores que piensan que todo el procedimiento arbitraje está regulado en estipulaciones contractuales es entre las partes. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Buenos días.